Bien, chicos, hoy vamos a hablar de una película un poquito ya viejita, que ya tiene esta segunda parte, pero no deja de ser relevante e importantísima. Es la película de nuestro queridísimo Nemo. ¿Ok? Quiero contarles que, aparte de que me encanta la película, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de bucear y de estar cerquita de donde viven estos peces que mucha gente llama como peces payaso, clownfish, y son de verdad, uno de los peces más defensivos, más protectivos de su zona. Y es porque son peces que son realmente inofensivos en su mayoría. Entonces lo más que pueden hacer es como acercarse. Entonces ellos son como a la ofensiva. Ya cuando ven que alguien se acerca a su anemone o a su, no sé cómo se dice en español, pero cuando se acerca ya a su hogar, se defienden bastante bien. Entonces, yo estaba viendo esta película hoy y estaba pensando en la moraleja del mensaje que esta película tuvo para mí. Para muchas personas es una excelente historia de un padre y un hijo, pero si ustedes se dan cuenta, el mayor protagonista de esta película no es Nemo, aunque la película se llama Buscando a Nemo, sino Marlin, el papá, que es este señor que ven aquí. Él es una persona, es un clownfish, por lo cual en la película hacen chiste del hecho de que no es gracioso, porque a pesar de ser un pez payaso, no cuenta buenos chistes. Lo interesante es que él le tiene miedo a todo, es temeroso, no se lleva bien con la gente, es bien individualista, es bien sobreprotector y la mayoría de la gente no lo entiende, lo juzga por eso. Y es algo que yo sí puedo entender en muchas formas. Cuando ven el principio de la película, ustedes entienden el por qué él reaccionó de la manera que reaccionó y por qué él es la persona que él es. Porque cuando estaba recién teniendo sus bebecitos, los huevitos de pescado que tenían, eh, ellos fueron atacados por una barracuda. Mataron a la esposa de él, que se llamaba Coral, y solo quedó Nemo para sobrevivir. Los demás pececitos murieron. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir a través de eso? Que cuando nosotros vemos a las personas, detrás de esa persona hay una historia. Y hay mucha gente que sobrevive las derrotas. Yo me considero una de esas personas que sabe sobrellevar las derrotas, que sabe salir adelante a pesar de que las cosas no estén saliendo bien. Pero hay muchas personas que el fracaso o las derrotas los quiebra. Y no me refiero a que se tiran a morir ni se suicidan, ¿verdad? Sino que viven, pero ya no viven igual. Viven con desconfianza, viven con amargura, viven con mala espina, viven con a la ofensiva, como les decía que son estos pececitos en la vida real. Y la gente se pregunta, ¿por qué está tan enojado? Pero lo que uno tiene que entender es que detrás de cada persona hay una historia, ¿verdad? Hay una historia, a veces una historia de éxito y a veces una historia de fracasos, de derrotas, de dificultades, de maldad, de cosas que le han pasado que de repente no son positivas. Entonces, yo los invito a que, una, consideren eso y dos, que lo tomen en cuenta para su familia. Muy importante. Algo que me ha aprendido, que me ha tocado aprender ahorita, que tengo 32 años, que estoy empezando a entrar a una edad que ya se puede decir mayor. eh, Algo que me ha calado mucho es que tengo muchísimo respeto por las personas mayores que conozco. Cada vez que conozco una persona, hoy hablaba por teléfono de negocios con una persona que tenía 90 y pico años, y yo le decía, es admirable llegar a esa edad, porque realmente, wow, o sea, si yo tengo 32 y tengo días donde yo quiero tirar la toalla, no me imagino cuántas veces quiso tirar la toalla esta persona que tuvo 90 años. O tal vez no quiso tirar la toalla y aprendí a llevar las cosas mejor porque es de otra generación, de otros tiempos. Pero lo que quiero que recordemos, chicos, es que nuestros padres, las personas alrededor de nosotros, todas tienen una historia. Y de la vida de esas personas casi siempre sabemos un poquitito lo que podemos percibir con la mirada, porque no podemos ver interiores ni sus corazones, como dicen, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, de ahora en adelante, recuerden que detrás de una persona que está en la quiebra, y no me refiero a personas que no tienen dinero, me refiero a personas enojadas, amargadas, que están a la ofensiva, que no creen en nadie, que esperan lo peor de todos. Hay alguna derrota, algún daño, algún problema o alguna historia que de repente los marcó. Entonces, cuando vean a alguien así, molesto, enojado, alguien que espera lo peor de los demás o que siempre está a la ofensiva,
mírenlo con compasión. Yo sé que es difícil pensarlo en este momento y es difícil cuando uno está en el momento que lo están tratando horrible, pero mírenlo con compasión. Eso es algo que me cuesta muchísimo todavía a mí entender, pero estoy aprendiendo mucho, mucho ahora que entiendo que la gente es energía y detrás de esa energía, ya sea de amor, de bondad, de comprensión, de compasión o de enojo, de odio, de pelea, de discordia, hay muchas cosas más de lo que podemos ver con nuestros ojos. Entonces, el primer punto que me enseña Paninismo es que detrás de cada persona hay una gran historia. Marlene es un valiente pez que se atrevió a salir de su zona de confort, a ir en busca, a pelear con tiburones, a nadar en la corriente internacional con las tortugas, a aprender un montón de cosas por buscar a su hijo. La misma persona que habían juzgado mucho de que no era valiente, que no salía de su casa, de que no contaba buenos chistes, que no tenía tal vez nada que aportar, terminó siendo una persona que aportó una aventura, una historia digna de una película de Disney o de Pixar, digna de inspirarnos a todos nosotros. Entonces, la gente, por más que esté en la quiebra, por más que esté en una dificultad, esas personas tienen algo que aportar, tienen algo, una historia que puede ser inspiradora. Y más bonita es cuando esas personas encuentran a alguien que los ayuda a sanar esa historia. Yo les voy a contar que cuando yo estaba joven, yo era una de esas personas. Yo era una de esas personas que yo me acuerdo que empecé a trabajar, el primer trabajo que empecé a trabajar cuando me fui de mi ciudad a San Pedro Sula, yo solo iba a trabajar, salía de mi trabajo, me montaba a mi carro y me iba para mi casa. No hablaba con casi nadie, yo socializaba solo con 2 o 3 personas que era con los que fumaba y de ahí no hablaba con los demás. Y ese era mi único medio de socialización. Tenés cigarro, tenés encendedor, vamos a salir a beber, ya. Si alguien me hablaba del clima, lo detestaba. Si alguien me hablaba de historia, yo no quería hablar con la gente porque yo estaba convencido de que todo el mundo había tenido una vida más fácil que yo, que a mí me habían pasado las peores cosas de niño, que a mí me había tocado la peor dificultad de niño y que yo tenía un camino que nadie más había tenido. Hasta que salí de mi burbujita y me di cuenta que realmente todo el mundo tiene su historia y hay gente que ha tenido historias mucho más complejas que las mías. Hay gente que ha pasado dificultades mucho más complejas que las mías y aún así se levantan todos los días, le echan ganas, sonríen. Alguna gente que no lo logra, no sonríe, no es positiva, pero se levantan, no se quedan ahí en el suelo. Y hay otros que se levantan y son luz, mucho más admirable, pero igual el simple hecho de seguir adelante a pesar de las dificultades ya es admirable. Entonces, cuando ustedes conozcan una persona, pónganse a pensar en todo lo que no pueden conocer de esa persona. No solo lo que ven sus ojos, ah, es gordita, flaquita, ah, es delgada, ah, esto. No, piensen en lo que está detrás de esa persona. A Marlene lo conocían y él contaba su historia de que había perdido a su hijo y la gente le tomaba una apreciación diferente, lo miraba de una manera diferente porque él contaba su historia. Pero muchas personas no andan contando su historia. ¿Me entienden? Muchas personas no cuentan. Por ejemplo, antes de que pasara esto, a él lo tildaban de que era un padre súper protectivo, una persona medio amargada, que no contaba buenos chistes, en fin, en fin. Después de que él empezó a abrirse, a contar un poquito de su trasfondo, él entendió que realmente era la manera de poder conseguir ayuda de los demás. Entonces, yo no sé si vos sos la persona que lo tiene todo completo en tu vida o la persona que ha tenido una vida que vos decís, a mí me tocó más duro que a todos. Pero cualquiera que seas, la única manera de poder romper la barrera con las demás personas es entender que detrás de todas las personas hay una historia. Y esa historia puede que sea una historia de dolor, puede que sea una historia de alegría, de bendición, puede que sea una historia de lo que querrás, pero en realidad también puede que sea una historia de derrotas, de juicios, de personas que de repente nos rompieron el corazón, nos mintieron. Ay, se me olvidó quitarlo del waiting room ustedes. Ahí tengo personas esperando, pero no. Ahí lo quité. Lo siento por los que se quedaron afuera. Entonces, importante entender eso, que la historia que hay detrás, de la historia. Sí, Dory es otro personaje espectacularmente, pero primero vamos a terminar de hablar de Marlene. Entonces, Marlene representa a esas personas que andamos por ahí de repente amargadas y gracias, para terminar de contar mi historia, estando en San Pedro yo conocí una persona que es uno de mis mejores amigos,
que vio a través de mi cristal, de mi defensa, y empezó a hablarme y empezó a enseñarme y compartimos un hogar juntos. En un tiempo éramos roommates y aprendí muchísimo de esa persona y le debo la mitad del éxito de la persona que soy hoy, porque logramos conectar a pesar de ser de diferentes trasfondos. Yo venía de una familia mucho más pobre que la de él, pero igual conectamos en aquel entonces y aprendimos mutuamente cosas que yo aprendí en mi camino, que él aprendió en su camino y me sirvieron. Entonces, lo que quiero decirle, chicos, es que detrás de cada persona hay una historia que nos puede servir para conectar. Y es cierto, cuando hablamos de las cosas que nos gustan, por ejemplo, a mí me gusta comer sushi, me encuentro con alguien que come sushi y digo, wow, comemos sushi, qué cool. Y hay una conexión, pero es efímera, es pequeñita. Pero cuando vos te encontrás a alguien, por ejemplo, cuando yo hablo de mi abuso sexual y me encuentro a otra persona que ha sufrido abuso sexual, la conexión es mucho más permanente. ¿Por qué? Porque nuestro dolor nos une más allá de las edades, de los lugares, de los géneros, de dónde venimos, de cuánto dinero tenemos, de qué tipo de familia. Porque cuando yo entiendo el dolor que vos has pasado, yo entiendo algo que nadie más va a permitir. Emocionado con la clase. Escuché un bebecito. Ok, entonces sí, les decía que el dolor nos une de una manera diferente a la que todos nosotros estamos acostumbrados a conectar. Y quiero que sepan de que si ustedes se abren a las personas, no necesariamente andar contando su historia, su desgracia a todo el mundo, no es tampoco saludable. Pero si ustedes encuentran una persona y encuentran conexión más allá de lo superficial, del clima y todo eso, y logran conectar con unas personas, van a aprender cosas que de repente ni se imaginaban. Imagínense todo lo que aprendió Marlene en ese camino, no tanto de los tiburones como de las tortugas o de las medusas, sino de Dory, de esta chica espectacular. Y Dory nos deja otra gran lección. A veces es mejor no tener buena memoria. Lo creo al 200%. Si algo he aprendido, yo y mi pareja tenemos esa gran diferencia. Mi pareja, Gaudiel, para los que lo conocen, es una persona mucho más tranquila, una persona que de repente hoy está enojado por algo y mañana se le olvidó. Yo soy una persona metidísimo a rollo, que si yo dejé esto aquí, yo me acuerdo que estaba aquí, así, así, así. Entonces nosotros nos complementamos en ese aspecto y yo a veces lo envidio de una manera sana porque yo miro la paz y la calma que él tiene con su memoria a corto plazo. Me explico. Y lo mismo creo que pasaba con Dory. Cuando Marlene se quería perdón, cuando él se quería rendir o quería caer derrotado, quería dejar de buscar, desistir de su búsqueda, era Dory quien lo motivaba. Y a través de toda la película, ustedes van a ver que ellos tuvieron exageradamente un bond exagerado, pasaron bastantes dificultades. Por ejemplo, esta parte que están con las medusas, que ella de repente no se da cuenta del peligro inminente que hay ahí con las medusas, ella va saltando, para ella es un juego, y él va súper preocupado, ¿verdad? Y en ese momento, él tuvo la oportunidad de salvarle la vida. Y para mí eso es algo tan metafórico, ¿verdad? El entender de que sí es bueno de repente rodearte de personas diferentes a vos, porque donde a vos te falle, esa persona complementa. Si se fijan, Dory iba tan tranquila jugando, iba emocionada, se le olvidó que las medusas podían electrocutarla y eventualmente sucede que él se escapa, sale bien de las medusas y ella termina electrocutada y al salir él se da cuenta que ya no está y él le salva la vida en ese momento. Entonces no es que los gruñones son malos y los que se tienen poca memoria son buenos, no, es que un balance entre los dos nos hace mucho más efectivos. Entonces cuando ustedes logren conectar con las personas, usen su dolor como un medio, un puente para conectar con los demás. Cuenten su historia a personas sinceras que ustedes encuentren genuinas y van a ver cómo esas personas van a ir bajando las barreras y mostrándoles también su historia, la historia detrás de ellos, ¿verdad? Dos, si encuentran personas que tengan algo diferente a ustedes, por ejemplo, Dory era olvidadiza y no se podía acordar ningún dato, como dice el compañero Stalin, pero Marlene era súper
ya saben ustedes, ¿va? Él todo era bien recto, bien correcto, bien seguro, bien preparado, bien planeado, ¿verdad? Y juntos se complementaban. Entonces, en vez de decir, vaya, por ejemplo, yo conozco a alguien que es olvidadizo, puta, este man, todo se le olvida. En vez de decir eso, yo pienso en qué cosas, qué cualidades tiene esa persona que me pueden servir a mí. Y así, en vez de juzgar a los demás por lo que no tienen o por lo que tienen o por lo que hacen, por lo que no hacen, complementamos un ambiente y realmente encontramos la manera de compaginar con personas de diferentes estilos de pensamiento, de vida, de personalidad. Eso es algo que me ha costado aprender. Algunos de mis mejores amigos, de los amigos que me han cambiado la vida, que me han enseñado cosas invaluables, son personas completamente diferentes a mí, con personas completamente diferentes en todo, en lo que ven en la tele, en lo que escuchan de música, cómo visten, lo que comen. Somos personas opuestas, pero complementamos en una amistad que funciona con sinergia. ¿Por qué? Porque ellos aceptan mi diferencia, ellos aceptan mi carácter pesado, ellos aceptan mi necesidad para controlar algunas cosas y yo acepto su flexibilidad y viceversa nos complementamos. Entonces, esa historia nos deja una gran lección sobre el aporte que tienen todas las personas de todos los trasfondos. Tal vez Dory no era solamente que tenía memoria corta y era una persona súper tranqui, sino que había pasado dificultades. Y si ustedes ven la segunda película de Dory, que ya salió, por cierto, que la pueden ver por ahí, ella tuvo una historia medio compleja, ¿verdad? Y a pesar de eso, ella era una persona súper amable, súper generosa, súper buena, trataba de ayudar a los demás, pero ella tenía su historia. Entonces, no se dejen llevar por las sonrisas, por las apariencias o por la calma que algunas personas reflejan. Que el hecho de que las personas no anden amargadas por ahí, no quiere decir que esas personas no tengan dificultades o no hayan pasado cosas en sus vidas que de repente hayan sido difíciles para ellos. ¿Okay? Y número 3, lo más importante que nos deja esta serie o esta película, perdón, es que no podemos lograrlo solos. Sí, pero es que yo soy más como que me gusta más estar trabajar independientemente. Excelentemente bien por vos. Pero eventualmente en el camino vas a necesitar a alguien más. Vas a necesitar el apoyo, vas a necesitar el permiso, la firma, lo que sea de alguien más. Y cuando eso suceda, vas a necesitar aprender a aceptar a las personas a pesar de cómo se han comportado después de sus derrotas. Vas a tener que aprender a aceptar que las personas a veces tienen buena memoria y a veces no, a veces son tranquilos y a veces no, a veces son enojados y a veces no, a veces son organizados y a veces no, a veces son extrovertidos y a veces no, a veces son calladitos y a veces hablan mucho. Las personas todas somos diferentes porque todas hemos vivido un camino diferente, pero no lo vas a poder lograr solo, amigo. Yo lo entendí hace mucho tiempo y gracias a Dios he encontrado personas en mi camino que me han impulsado y me han ayudado a crecer. Marlin lo entendió y Dory lo salvó de él, a él de muchas situaciones difíciles, a pesar de que él creía que ella era un pez tontito, que se olvidaba todo. Pero ella fue definitivo para que él recordara, para que él llegara a encontrar a su hijo, recordando los datos, como decía el compañero, de la dirección donde iba a buscar. Y ella fue elemental para ese momento de su vida. Le ayudó a reencontrarse con su hijo. Y así ustedes se van a dar cuenta que muchas personas en su vida que ustedes jamás se imaginaron que iban a conectar, van a ser personas elementales para su crecimiento. Así que no se cierren ante las posibilidades de conectar con personas que sean diferentes a ustedes. No se cierren ante las posibilidades de tratar con personas que de repente no piensan exactamente igual que nosotros. Y sobre todo, no se cierren a la idea de que si alguien no actúa como nosotros queremos, o no hace lo que nosotros querramos, o no vive como nosotros vivimos, esa persona está equivocada. Todo el mundo está viviendo una experiencia diferente dentro del mismo sueño. Imagínense que estamos todos soñando juntos, vaya, para ponérselos en una manera textual, como la Matrix. ¿Han visto la película de la Matrix? Va, que un día vamos a hablar de esa película. Pero todos estamos viviéndolo desde un ángulo diferente, estamos viviendo cosas diferentes. Mi familia es completamente diferente a la familia que mi pareja tuvo y completamente diferente de la familia que ustedes, los que están aquí viendo este video o los que están viendo a través de YouTube tuvieron. Entonces yo no puedo esperar
de que ustedes entiendan las cosas de la misma manera que yo las entiendo, ni que mi pareja entienda las cosas de la misma manera que yo las entiendo. Lo único que puedo esperar es que las cosas a través de las diferentes maneras de ver la vida podamos encontrar un punto en común. Y ese punto en común que todos tenemos se llama dificultades. Todos, ricos, pobres, clase media, gente que vive en la calle, tenemos dificultades. Todos tenemos dolor. Hemos pasado situaciones difíciles. Todos nos hemos sentido frustrados, con miedo, fracasados. Todos hemos sentido tristeza en algún momento y amor y alegría y positividad. Pero lo que más nos conecta con las demás personas es tratar de ver más allá de lo que vemos en persona y entender que detrás de esa persona hay una historia. Si esta película no nos deja nada claro de lo que es el trasfondo de las personas y de dónde vienen, todo lo que traen y conllevan al plato, no sé qué más nos puede explicar. Pero lo que sí les puedo decir es que para lograrlo no podemos hacerlo solo. Tenemos que aprender a compartir y a pedir ayuda. Alguien decía, alguien a quien yo admiro muchísimo, se llama BC Serna, una persona que crea contenido a través de Instagram y a través de YouTube. Súper, súper positivo. Y él decía que en el dolor de mi hermano conectamos en nuestra humanidad. O sea, que vos puedes ser de cualquier clase social, de cualquier diferente trabajo, puede que vos trabajes en servicio al cliente, o trabajes en finanzas, o trabajes limpiando, pero que cuando hablamos de dificultades familiares, por ejemplo, cuando hablamos de traiciones, de desamores, ahí conectamos. Por eso es que si se fijan, los artistas hacen estas canciones que hablan sobre el dolor, sobre la traición, sobre cuando le pagaron mal, sobre cuando nos dejaron, sobre cuando nos rompieron el corazón, porque en ese dolor que ellos manifiestan en esa canción, conectan con nosotros. ¿Me explico? Entonces, hay que entender que detrás de cada persona hay una historia. Esa historia puede ser de éxitos y de derrotas combinadas. Si ustedes van por la vida presumiendo sus éxitos, no van a conectar con muchas personas. Si ustedes van por la vida presumiendo sus victorias, no van a conectar con muchas personas. Pero si ustedes van por la vida y son sinceros y expresan, aceptan primero que las personas son diferentes, cada una con su trasfondo y tiene algo que aportar. Segundo, aceptan que hasta las personas que creemos que son malas y amargadas son personas que tienen una historia que de repente les dañó. Y tres, aceptan de que necesitan la ayuda de los demás para poder salir adelante. Entonces ustedes van a empezar a conectar con las personas desde un punto de vista genuino de yo quiero ver qué me puedes enseñar vos a mí. Yo he aprendido cosas de personas que ustedes dirían, ¿qué vas a aprender vos de esa persona? Aprendí cosas increíbles de un pescador, aprendí un montón de cosas de sabiduría sobre la vida. He tratado con personas de mucho mayor que yo, mucho menor que yo, y todas me han dejado un aprendizaje. Entonces, hay que abrirnos a la posibilidad. Y lo que más me ha ayudado a conectar, como les digo, he viajado a 40 países y he tratado con personas de más de 100 nacionalidades. Y lo que más me ha ayudado a conectar con las personas ha sido ser sincero sobre mis dificultades. Abrirme un poquito con cuidado, con respeto, con sabiduría, pero abrirme y conectar con el dolor que de repente la otra gente tiene, porque eso lo tenemos en común los alemanes con los hondureños, los griegos con los hondureños, los españoles con los hondureños, los chinos con los españoles con los gringos, todos tenemos en común eso. Todos somos humanos y hemos sentido la dificultad de vivir en algunos momentos y hemos sentido la bendición y la alegría de vivir. Entonces, conecten con las personas, recuerden que no lo pueden hacer solo y sean como Marlene y Dory, a un equipo espectacular con nuestras diferencias. Con eso los dejo con este mensaje. No sé cuánto tiempo tenemos porque no vi el tiempo antes de meterme al rollo con ustedes, pero creo que me quedan 5 minutitos. Dice aquí, cuando vi la película me transmitió valores como la tolerancia y el valor a las diferencias. Amén. Exactamente, creo que es eso lo que resalta. ¿Algún otro aprendizaje que sintieron ustedes? Yo aprendí mucho de diversidad, yo aprendí mucho de conectar con las personas a pesar de ser de diferentes trasfondos. También me gustó ver los tiburones que estaban superando su adicción a comer pescaditos.
y ver el proceso, por ejemplo, ese tiburón tan grandote llorando porque no conocía a su papá. Eso me impactó porque yo digo, es cierto, o sea, la gente cree que porque ven a alguien grandototote o serio, masculino, no tiene dolor, sí tiene dolor también. O sea, todos somos seres sintientes y sentimos y dolemos y lloramos, todos lloramos, aunque no lo hagamos en público. Eventualmente todos lloramos. Así que recuerden la próxima vez que se encuentren con alguien malcriado, yo trabajo en estos servicios al cliente vía chat y vía teléfono y cada vez que yo me encuentro con una persona, obviamente en el principio me enoja cuando me tratan mal o cuando me dicen una estupidez o cuando me insultan, pero también me acuerdo que detrás de esa persona hay una historia. Esa persona puede que esté teniendo un problema con su familia, con su pareja, con sus hijos, puede que haya perdido un familiar, puede que, no sé, tantas cosas. Entonces uno siempre tiene que recordar que detrás de esa reacción hay alguna razón por la que esa persona está doliendo. Si Nemo, Marlene, Dory, Crush, no me acuerdo, Bruce creo que se llama el tiburón, y todos esos personajes nos dejan algo que aprender, en el océano en general nos deja algo que aprender, es que en la diversidad de personalidades y de trasfondos está la fortaleza humana. Y eso es lo que nos hace la especie tan particular que somos. Que a pesar de que somos todos diferentes, de diferentes razas, lugares, comidas, tradiciones, familias, somos al final humanos. Les agradezco a ustedes que estuvieron aquí conmigo, a los que nos ven a través de YouTube, gracias por suscribirse también, no solo ver el video, darle like, compartírselo a más personas y hacer que llegue ese mensaje de que tenemos que aprender a trabajar como unidad para poder lograr lo que queremos lograr en este mundo, que es paz, que es amor, que es abundancia, que es sabiduría, que es una comunidad real, sincera. Nos vemos el lunes a las 9 p.m. Ya no vamos a tener clase los domingos porque estoy trabajando de lunes a viernes, entonces aprovecho los días de trabajo. Cuídense mucho, gracias por estar siempre y que tengan una feliz noche. Nos vemos el lunes a las 9 p.m. Chao, chao. Ahí les mando el video de YouTube.